Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. El arquitecto Miguel Fisac aparece en todas las listas que hablan de los arquitectos que definieron la modernidad en el siglo XX en España. Miguel Fisac incluso aparece en aquellas listas o reseñas más restringidas que solo citan a los 5 o 6 arquitectos más representativos del siglo XX en España, junto a Sergio Iza, de la Sota, Miralles, Moneo. Podría decirse que Fisac es el gran experimentador de la arquitectura española del XX. Y Alcalá solo cuenta con un edificio de Fisac que está en el Encín. Es por tanto un patrimonio muy valioso para la ciudad. Su construcción se debió a un plan meditado y proyectado desde el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que contaremos en otra charla. Pero para hablar de este edificio y de Fisac tenemos hoy aquí al arquitecto que sin duda alguna mejor conoce y más sabe de la obra de Fisac. Se trata de Francisco Arques, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde es profesor de proyectos arquitectónicos, es coordinador del grupo de investigación en paisaje cultural, ha sido premio extraordinario de tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid, precisamente por su tesis sobre el Fisac, pensionado de la Academia Española de Arqueología, Historia y Bellas Artes de Roma, y ha escrito artículos y un par de libros sobre Fisac. Uno en 1996 y el más cercano, Miguel Fisac, en la Universidad Complutense de Madrid, editado por Ediciones Complutenses en el año 2023. Así es que muchas gracias por estar aquí, Francisco, porque le estamos muy agradecidos por colaborar en estas jornadas dedicadas al Encín, y su aportación ha sido un artículo de una factura extraordinaria, o por lo menos a mí me lo parece, que he tenido la suerte de leerlo ya, y espero que ustedes puedan leerlo también a no tardar mucho. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, Francisco Arques. Vamos a ver, buenas tardes a todos. Si no se me oye bien, levantar la mano y rectificamos un poco para que consigamos acoplar los equipos. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Instituto de Estudios Complutense por organizar estas jornadas, y a Ambrosio, que ha sido muy amable con los calificativos que ha dicho, pero no son tan ciertos, ¿no? Yo soy una persona que estudió a Miguel Fisac, entre otras cosas, porque yo también soy de Castilla-La Mancha, él era de Ciudad Real, y me interesó su arquitectura desde que acabé la carrera y empezamos a pensar qué temas hacíamos de tesis. También también quiero felicitarte, porque yo creo que es muy mérito de oro de organizar este tipo de actos, que conozcamos todos nuestro patrimonio o los valores que están en nuestra tierra. Yo creo que aquí Alcalá conoce mucho este tema porque ha cuidado mucho su arquitectura y su urbanismo, y quizá el encuentro con el Encín es un encuentro, para nosotros ha sido un encuentro muy sorprendente. O sea, no lo conocíamos, y la verdad, aparte de los edificios que ya existen, que están patrimonializados, creo, ¿no? Desde que estuvo en la conferencia de Carmen, que ya contaba un poco la protección que tienen esos edificios. Lo que más nos cuesta o más difícil es que se patrimonialice o se conserve la arquitectura más contemporánea, que la gente le da menos valor, ¿no? Entonces, pues yo vengo un poco a reivindicar eso, ¿no? A reivindicar los valores que tienen algunos edificios. No todos los edificios tienen por qué conservarse, pero algunos que tienen realmente singularidad y valores, pues yo creo que deberíamos de tener todos conciencia de protegerlos y de conseguir que no se deterioren. Bueno, el edificio, que tampoco sabía cómo se llamaba, que es el Centro de Cereales y Leguminosas, que se hizo en los años 70, en los años 74-75, figura en todos los documentos, aunque yo voy a hablar más de arquitecto que como historiador,
que no tengo no he estudiado tanto el edificio en el entorno, más por el interés que yo tengo por los arquitectos que han participado en la obra. Pues figura Miguel Fisac y luego figuraba siempre José Ramón Azpiazu, cosa que sorprende un poco, ¿no? En que fueran dos arquitectos y además en todos los documentos, tanto en los planos como en la memoria, aparecen los dos arquitectos. Estudiándolo un poco, Azpiazu era un arquitecto que era de Santander, era más joven que Fisac, de llevarse como 14 o 15 años, y también era un arquitecto que debió de tener una cierta relevancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una de sus obras, este canódromo de Carabanchel, que tiene ese aspecto así brutalista, que recuerda mucho al graderío del hipódromo de la Zarzuela, que lo hizo Torroja, ¿no? Que tiene también unas formas parecidas a esto. Este quizá es más tosco y más brutalista, ¿no? Pero aún así era un arquitecto que parece ser que estuvo colaborando con Candela, o sea, realmente hizo colaboraciones con arquitectos de primera línea, pero no parece que tuviera una repercusión en la obra de Lectín que vamos ahora a ver, ¿no? Parece que era más bien un arquitecto que acompañó a Fisac en este viaje de hacer esta arquitectura, o que fue un buen gestor, no sé, eso lo dejamos para los historiadores. Pero lo que sí es cierto es que se respetó todo, en todos los documentos aparece siempre, además aparece primero Azpiazu y después Fisac, curiosamente. Entonces, como después de analizar el edificio, vamos, no me queda ninguna duda que prácticamente casi todo el trabajo, casi todo el diseño del edificio procede de Fisac y no de José Ramón. Solamente por contextualizar, que a veces viene bien, o sea, Fisac terminó la carrera en el año 42, justo después de la Guerra Civil, y tenía más o menos eran unas generaciones cuando salían de las escuelas que apenas eran de 10 o 11 arquitectos, para tener una idea de lo que ocurría en esos momentos en España. Es decir, que la mayoría de las escuelas sacaban este número porque la Escuela de Madrid, que sacaba un número por promoción tan bajo, resulta que, claro, evidentemente tenía mucho trabajo y muchas cosas que hacer porque estaba toda España destruida, ¿no? Y también en esos años, en los años 40, acaba una generación de arquitectos que ha comentado también antes Ambrosio, que eran Alejandro de la Sota, Oiza, Corrales, Morezún, es decir, había toda una serie de arquitectos que apostaron un poco por la modernidad, pero que era una modernidad que no era, o sea, no era tanto un movimiento moderno, una modernidad arquitectónica que habían propuesto otros arquitectos como Le Corbusier, Mies o Alvarado, o sea, arquitectos que a los nombres que a lo mejor les suenan, pero que diera una modernidad de querer cambiar la forma de hacer arquitectura que se estaba prácticamente imponiendo en esos momentos, ¿no? Entonces esa modernidad era una modernidad enfocada a Europa y en la que cada uno, la verdad es que cada uno iba por su parte, ¿no? No se establecieran unas pautas comunes tanto de formas de arquitectura como sí de pensamiento de cambiar un poco las arquitecturas en las que en esos momentos estaban proyectando. Yo la primera vez que llegué al ENFIN fue en el 2015, me parece, que vinimos porque había un problema con la cimentación del edificio. Este es un alzado norte, porque había una cimentación que estaba en mal estado. Entonces, lo estábamos viendo con unos profesores de la Escuela de Madrid y me dijeron, por eso de que conocen que yo escribo de Fisac, pues me trajeron a ver lo que pasaba. Y estuvimos viéndolo y ya se reparó y tal, y no había ningún problema. Pero en esa visita nos quedamos como muy sorprendidos, ¿no? Lo que decía antes, me pareció que no solamente los edificios, sino
la finca en general, el campo. Por ejemplo, uno de los temas que va a hablar en la próxima conferencia Ambrosio, que es el campo de radiación gamma, que nosotros le llamamos jardín atómico, es un objeto exquisito. Él ya lo contará, pero también para proteger y para conservar. Y entonces, bueno, pues visitando el edificio nos dimos cuenta de algunas de las cualidades que tiene, ¿no? Una de ellas es un edificio destinado para la investigación, que fundamentalmente tenía aulas para laboratorio, luego tenía otras zonas de despacho. Era un edificio que parece ser, por los datos que me dio Ambrosio, que había como más de 300 personas trabajando en los años 70 cuando se inauguró, lo cual era un edificio bastante importante. Se planificó en varios centros nacionales, que se hizo en los años, a finales de los años, procede de que a finales de los años 60 se hizo una reestructuración global de todo lo que era la investigación agraria en España, y se realizaron 6 centros en toda España. Uno de ellos, que es este dedicado a las leguminosas leguminosas, era el que se estableció en el ENCIN. Pero yo creo que la tradición que tiene el ENCIN es muy superior, de muchos años, de tener aquí investigadores que vinieron americanos del tema del campo de radiación gamma, que se le llama la bomba también por otro motivo. Entonces realmente ha habido muchas personas que han intervenido desde los años 40 hasta ahora en esos edificios, y es una pena que no tenga como más actividad, o que se le pueda dotar de alguna actividad desde la propia universidad. Estas son algunas imágenes que recogimos en estos primeros días, donde se ve un poco, si nos fijamos un poco en esos hormigones que diseñó Fisac con sus encostados flexibles, la similitud que tiene con la luz que nos da, por ejemplo, en un árbol, ¿no? O sea, la idea de pensar el edificio como esa piel, ¿no? Como una piel. Entonces, resulta como muy bien integrado en el territorio, más que, o sea, Fisac, sus edificios cuando funcionan en la naturaleza aislados, funcionan mucho mejor que cuando están urbanos. Y aquí tenemos un poco con los alumnos que nos trajimos al año siguiente, una fotografía donde lo que más nos parecía era la parte táctil que tiene este edificio, ¿no? Realmente es una sensación muy agradable cuando se toca el tema tan liso que es. Y entonces, bueno, pues lo pusimos aquí a todos en fila para hacer esa fotografía de recuerdo. Entonces, lo que sí quería contar un poco como hilo de lo que voy a argumentar es la primera vez que yo conocí a Fisac. Igual que en el 2015 fue la primera vez que conocí este edificio, en el 1994 fue la primera vez que conocí a Fisac. Y el motivo es su casa de Cerro del Aire, que tiene este gran ventanal que da sobre la vista sobre Madrid. Y entonces, la primera vez que lo conocí fue porque íbamos a publicar un libro de la editorial Pronaos. Entonces, era el primer libro que se hacía, de lo que ha comentado antes Ambrosio, era el primer libro que se hacía monográfico sobre su obra. Y entonces, pues, quedamos allí en su casa para proponerle el proyecto. Decir, bueno, mira, que hemos pensado que queremos hacer un libro y tal. Entonces, él, me acuerdo que nos recibió en la puerta, nos introdujo aquí en este salón, y como si darnos cuenta estábamos ya sentados, todos, estaba también su mujer, Ana María, y estaba también un colaborador suyo de CSIC, que era el que nos introdujo, y nos encontramos ya sentados en la mesa y preguntándole un poco a Fisac de cómo le parecía la idea. Bueno, estuvimos 2 horas hablando, y cuando terminamos, bueno, prácticamente el único que había hablado había sido Fisac, y nosotros habíamos estado escuchando todo el tiempo, como era normal, y quedamos en vernos a la semana siguiente. Dijo, bueno, pues vamos a quedar para ver un poco la parte del archivo y un poco organizar un poco el libro. Y entonces yo volví a la semana siguiente, volví solo, y cuál fue mi sorpresa,
sentaban y queriendo hablarme de un paquete que tenía encima de la mesa, que era un paquete que acababa de recibir y estaba ilusionado. Y para mi sorpresa, como decía, resultaba que era una manivela. Era una manivela que una casa italiana le había encargado y que en ese momento acababa de recibir, lo tenía encima de la mesa. Entonces, recuerdo que me dijo varias cosas que no se me han olvidado y que yo creo que para mí los tomé como mi primera lección que tuve con él, y era que debíamos tener todos una bondad en el procedimiento de hacer las cosas, y que también, que decía él, que toda persona, por modesta que sea, debe de plantearse el por qué y el para qué de una cosa. Bueno, pues esas frases se me quedaron a mí grabadas. Luego me di cuenta, lo que yo no sabía, es que Miguel Fisac había estado diseñando picaportes desde las primeras obras que había hecho en el CSIC. En los segundos los proyectos ya diseñaba la manivela de todas las puertas. Y lo que realmente a mí me pareció como una cosa innovadora, como una cosa, fíjate qué cosa tan rara pensaba yo, que después de todos los proyectos que ha hecho este arquitecto con sus iglesias, con sus laboratorios, su oficina, ponga en valor una manivela, y que realmente además que era lo único que le interesaba. Estuvimos 2 horas hablando de la manivela, pero lo que yo no sabía era que él había estado desde el primer momento ya pensando en la manivela, y que el proyecto, que a mí me parecía que era un proyecto novedoso, contemporáneo, momentáneo, pues había sido el proyecto de toda su vida. Es decir, desde los primeros proyectos ya había estado pensando en ese tipo de cuestiones. Pues a mí algo parecido me pasa con este edificio, ¿no? Que realmente yo creo que cuando lo vemos pensamos que es el producto de una patente que Fisac desarrolló en los años 70, concretamente en la primera patente de Infraflexible, fue en el 1970. Pensamos que es un proyecto que tiene la impronta evidentemente de ese momento, pero que es un proyecto sobre el cual Miguel Fisac estuvo pensando desde los orígenes. Las cosas, cuando resultan eficaces, realmente son cosas que se han pensado mucho, no son cosas que surgen del momento. Entonces, Miguel Fisac, por no profundizar mucho en el tema específico de la arquitectura, es un arquitecto que podría contarse su obra prácticamente por el tema de sus patentes. Es decir, es un arquitecto muy creativo, perdón un momento. Perdón. Es un arquitecto muy creativo y que siempre ha tenido la voluntad de innovar, de intentar adaptarse a los nuevos tiempos, de intentar ir un poquito más allá de todos, ¿no? Entonces, este edificio que ahora vemos aquí en esta imagen del patio, realmente es un proceso muy personal, de una investigación también muy personal. Esta es una de sus patentes, creo que llegamos a contabilizar en su momento más de 30 patentes, eso también es una cosa rara para un arquitecto, y este ocupaba como la tercera fase de desarrollo de sus patentes que ahora contaré. Y también me gusta un poco esta imagen, que es muy curiosa, de Fisac, que cuando se fotografió en el estudio de la calle Villanueva, debió de ser, no tengo la fecha exacta, pero por los años 60, del 62, 63, ¿no? Y realmente lo que más llama la atención no son, bueno, a Ambrosio le llamaba la atención el tema de esos
archivadores, ¿no? que se ven en la pared. Por ejemplo, esa pared sin revestir, que estaba simplemente con el ladrillo, era muy de él, o sea, de entender la arquitectura como bastante desnuda, bastante constructiva. Lo que llama la atención es lo que tienen en las manos, ¿no? Que para sorpresa de cualquiera es un hueso de vaca. O sea, yo rara vez he encontrado arquitectos que tienen el lápiz en las manos, que tienen la escuadra, que se hacen la fotografía con cualquier elemento que utilicemos nosotros en dibujar, pero con un hueso de vaca. Entonces, realmente yo creo que esta fotografía es totalmente intencionada y totalmente premeditada para contarnos como una posición intelectual, una posición de cuál es lo que quiere hacer, qué es sus intereses y por dónde quiere ir, ¿no? O sea, me parece como muy significativa, es decir, este hueso de vaca que tiene entre las manos fue uno de los que cuando estaba desarrollando una de las patentes que ahora vemos, pues mandó a su mujer al mercado que le trajera un hueso de vaca. Y cuando se fue su mujer lo que le dijo es que sea bonito. Entonces, pero realmente eso nos vincula con una idea que se planteaba, que era la arquitectura es un trozo de aire humanizado, de buscar una relación muy directa de la arquitectura con el hombre. Entonces, esa condición de establecer la relación, decía que si no hay, por ejemplo, el órgano hace la función hace el órgano, ¿no? Es decir, tenemos un corazón, un hígado o unos riñones con una forma porque realmente se tiene que funcionar de esa manera. Entonces, siempre ha tenido esa filosofía de aproximarse al mundo de la naturaleza y al cosmos, ¿no? O sea, igual que antes veíamos al principio esa relación del hormigón con la corteza del árbol, ¿no? O sea, está como muy conectado con esa filosofía y por otra parte es muy ecológica y muy ambiental, ¿no? Porque, vamos, muchas veces me cuentan ahora recientemente arquitectos que son ambientalistas, que les interesa mucho el ambiente, ¿no? Y Miguel Fisac, que era mucho, pues, ya yo creo que con una diferencia de 40 a 50 años, ya definía la arquitectura como un trozo de aire humanizado y vivía en un sitio que le llamaban el Cerro del Aire. O sea, que era como ya tenía como muy presente esa condición medioambiental. Bueno, y por pasar un poco, por situar un poco cómo ha evolucionado también su pensamiento y su forma de intervenir en la arquitectura, que siempre está como muy centrada en el tema de la construcción, empezó desarrollando la patente. Esta es la primera patente, la primera que hizo en el año 52, que era un ladrillo. Entonces él casi todo lo ha realizado desde la observación de la obra, de la construcción. Entonces aquí lo que quería era solucionar el problema de la llaga entre los dos ladrillos para que no entrara el agua y también resolver el problema de la carga, de que conseguía que haciendo un ladrillo hueco frente a un ladrillo macizo necesitaba unas estructuras menos resistentes, con lo cual también ahorraba dinero y material. Ese ladrillo se disponía como vemos en el dibujo y tenía este aspecto que era como también resolvía bastante limpiamente el problema de la colocación y del mortero. El primero edificio en el que se emplea es este, que es el Cajal de Madrid, que hay unos muros que son de carga y son de macizo, de ladrillo macizo, y otros que son los del nuevo ladrillo, la nueva patente. Por ejemplo, esta fachada es con ese ladrillo y algunos de los muros laterales son muros de carga, entonces sí utilizaba un tipo de ladrillo macizo. Otra de sus patentes, que realmente Fisac se le podría establecer como una relación de los años 40, serían para él como unos años experimentales donde probó una arquitectura clasicista muy vinculada, entonces, como yo creo que casi todo lo que se producía en España, muy vinculada a la arquitectura italiana.
estaban como muy próximos, les interesaba mucho incluso la publicación en las revistas que tenían, era el LDU, hicieron unos edificios muy racionalistas, entonces estaban muy influenciados por esa arquitectura. En los años 50 desarrolla esa patente de ladrillo y durante todos esos años está trabajando con ladrillos o con pequeños hormigones, entre otras cosas también porque tampoco teníamos mucho hierro armado ni mucho hormigón. Y los años 60 se empieza a aparecer estas estructuras, que eran estructuras de hormigón, que como ya vemos en esta imagen, las denominó hormiga al hueso, como decíamos antes, y que eran unas estructuras que se lo dijo, bueno, eran unas estructuras que él empezó a trabajar por un profesor de la escuela, que era catedrático de la escuela, que era casimeño, que siempre que era bastante amigo, porque también Miguel Fisac estaba muy vinculado al Torroja, al Instituto Torroja, y en una ocasión en una conferencia le dijo, bueno, ¿y tú qué poco te preocupas por las estructuras? Y entonces, en ese año, que eso debía de ser por el año 58-59, empezó un poco a plantearse esos problemas. Entonces, el problema que Fisac se planteaba es cómo habitamos los espacios. Entonces, esa condición también de que decíamos antes del hombre, de la preocupación por lo humano, realmente él se dio cuenta que la arquitectura de entelada era la que mejor funcionaba para el hombre, incluso también muy vinculada con la arquitectura japonesa, ¿no? Entonces, lo que él decía es que el hombre, cuando se mueve, lo que genera son dos planos, un plano en el suelo y otro plano en el techo. Y ese es el espacio en el cual nosotros nos movemos y actuamos. Puede ser más alto o más bajo, pero en realidad son esos dos planos. Esa radicalidad de concepto de adoptar la arquitectura de entelada como el principio y la base de su arquitectura le llevó a desarrollar todas estas estructuras óseas que, como se ven aquí, pues al final son todos estructuras de entelada. Este es el edificio que es de los años 60, del año 60-63, que es donde desarrolla por primera vez, o sea, donde hace el primer intento y el primer invento de desarrollar estas vigas, que son unas vigas que aquí se ven muy claramente los dibujos que él estaba haciendo, los croquis que él estaba haciendo, pensando cómo llegar a la solución de unas vigas. Estas son unas vigas que en su momento eran muy costosas, no eran nada baratas, pero eran unas vigas que tenían 22 metros de luz y tenían que resolver de una forma como una forma muy sintética, que también Fisac en eso era muy de síntesis, de resolver el problema estructural, el problema de la recogida de aguas y el problema de crear un cielo que entrara la luz, unas vigas por las cuales se filtraba la luz y se impedía que entrara el rayo del sol, ¿no? Entonces, bueno, esto generó varias soluciones, me parece que fueron 4 prototipos primero antes de llegar a esto, hasta que llegó al hueso, ¿no? Entonces del hueso pasa a lo que vemos en la derecha, que es una novela de hormigón, que es el resultado final de todo el proceso. No vamos a hablar de esto, de que técnicamente era un poco complejo. Esto es como, son unas vigas postesadas, que es como si enlazáramos un collar y pasáramos un hilo por el collar con un collar de perlas y luego en los extremos tensadas. Entonces la viga se quedaba horizontal completamente. Tenía unos problemas bastante complicados porque tenía que tener, cada viga tenía unos agujeros por donde pasaban los cables de alta resistencia, unos cables de acero, que luego había que hormigonar, compactar con unos morteros también muy especiales. Tenían forma de por sí de catenaria, o sea, la armadura tenía una forma de catenaria, y entonces aquí te va contando, en este dibujo te va contando dónde se tienen que hacer las perforaciones en los huesos, en la viga, para que adquiera esa forma catenaria. Bueno, más complejo, pero tampoco que lo que venía a decir es que el resultado es un resultado que aparentemente conseguía. Yo estuve midiendo en días normales, conseguía 200 lux, era una luz bastante, es una luz que se ve bastante bien,
y que resulta sorprendente el encontrarse esto que cuando uno lo ve da la sensación de ligereza, da la sensación como cañas de bambú que se han colocado en el techo, ¿no? Que realmente cada una de estas vigas pesaba más de 7 toneladas. También la distancia era muy... Lo que realmente sorprende, o sea, esta imagen a mí personalmente me parece como sobre todo increíble cómo hacer esto, ¿no? Es decir, cómo hacer esto en los años 60. Pero realmente cuando vemos esto todavía te sorprende más, ¿no? O sea, ver qué métodos más precarios y más primitivos hay, como siete hombres empujando ese carreto con las ruedas y generando esta viga que realmente parecía como imposible llegar a la solución final, ¿no? Aquí se ve un poco esta idea. Me interesa esto por el pensamiento, ¿no? O sea, porque por recordar ese hueso que tenía Fisac en las manos, ¿no? O sea, que hay una forma de generar una solución que en el caso de Renzo Piano, que además es una interpretación, yo creo, de lo que hizo entonces Fisac, porque es posterior, el edificio de la derecha de Renzo Piano. Y se ve claramente cómo existe la parte de arriba, que es un cristal que es el que recoge el agua, la intermedia, que es una cercha, que es una estructura, que es lo que es la estructura que soporta todo, y luego lo que está debajo, que son unos parasoles que te protegen del sol. Bueno, pues lo que hace Fisac es como una síntesis de todo eso, y lo que genera es una nueva forma, que es importante. O sea, la parte de tener una patente es que es una forma que antes no existía. O sea, y realmente generar una forma, una arquitectura que no exista, no es nada fácil. Y luego también tenía el detalle, que es muy bonito, el detalle es estas piezas son gárgolas, o sea, actúan como gárgolas. Y es muy bonito el jardín que le pone abajo para recoger el agua de las gárgolas, ¿no? Es como muy bonito. Estas vigas también luego, casi todas las que hizo tenían unos espesores muy finos, porque las estructuras post-pesadas aguantan muy bien la flexión, pero muy mal la carga puntual. Entonces, cuanto más finas sean las secciones, cuanto menos pese las dovelas, pues mucho mejor funciona la viga, ¿no? Y entonces aquí las hacía tan finas que las vigas tenían mucho que ver con el medio ambiente. Es decir, cuando llovía, esto me lo contaban los ingenieros del CSIC, cuando llovía las vigas afectaban, entonces se estancaba el agua en la viga, en esta forma que tiene así la viga. Y cuando salía el sol, entonces la viga volvía a recuperar su posición y empezaba a salir agua por la gárgola, ¿no? Entonces era muy significativo el ver cómo su arquitectura se aproxima mucho a cosas naturales, ¿no? Luego desarrolló esto, que son una serie de vigas que todas hablando en la misma clave. Bueno, estas ya son pretensadas, no eran postesadas, pero de elementos finos, del mínimo material, recordando el tema este de los huesos. Por ejemplo, antes que estábamos hablando de los pájaros, es muy curioso porque cuando se hicieron estas vigas, me contaban, estos son tubos. Las vigas estas pretensadas son tubos de, calculo yo, en este caso no recuerdo, pero bueno, calculo 18 metros, una cosa así. Y entonces era muy curioso que cuando se acercaban las palomas tenían miedo y no se metían. Entonces hasta que se habituaron, no sé qué pasó, que se habituaron a esta forma. Por eso de que los animales en este momento no son capaces de encontrar su lugar. Y sin embargo, cuando pasó el tiempo y se siguieron manteniendo, empezaron a anidar en estas vías. No sé si era porque tenía un sonido o esa longitud de función ahí. Pero era muy curioso que al final acabaron anidando. O estas vigas que son lo mismo, pero rompiéndolas y dejando entrar la luz, ¿no? O estas de remate, o sea que al final encontró un repertorio de vigas, porque él decía una cosa que está bien, y es que las sociedades, o la sociedad, debe estar formada por individuos individualizados, no por masas de gente que pensemos todo lo mismo. Y tenía el empeño de que cada uno de los edificios tuviera esa singularidad, tuviera también como una singularidad
personalidad. Intentaba que cada una de los edificios que hacía, el programa, la ubicación, el lugar, la técnica que podía emplear, fuera diferente de los otros, aunque son todos de la misma familia, pero realmente eran diversas, o tenían unas vigas eran más altas, más gordas, más redondas una, más alargada otra. Eso era una cosa muy repetitiva. Este es el edificio de los laboratorios Horvath, de la pagoda, ¿no? Donde aparecen las vigas también hay de remate en todo. Este, por ejemplo, es otro de la Castellana, donde pasa prácticamente de esas vigas, las hace de fachada, transforma esto parece como una especie de boomerang, ¿no? También con unas secciones de 2 centímetros, que eran de 2 centímetros, vamos, realmente podríamos decir que hoy en día ninguno de los edificios de Fisac cumple la normativa. Se ha habido que adaptarlos a la normativa a lo que se ha rehabilitado, ¿no? Porque era tan arriesgado que resultaba casi imposible volver a hacerlo ahora. Y tiene el aspecto este también como muy plástico, que es como muy atractivo. Esto ha sido por impedir la luz que venía de Poniente, que era un problema muy importante, y que los americanos, eso era un edificio para IBM también. Entonces los americanos estaban empeñados en que esto tuviera una protección solar a Poniente, porque Madrid y Poniente es criminal. Y entonces resolvió esto, encontró esta solución también muy original. Y luego la última parte, que tiene más que ver con el edificio del ENCIN, es esta otra patente, donde realizó también varias patentes en este sentido, pero era el buscar las propiedades del hormigón y su huella genética. Es decir, él durante todas las obras, cuando utilizaba el hormigón, siempre estaba preocupado por esta imagen, ¿no? Que realmente él decía que el hormigón es un material que llega a la obra en unas condiciones plásticas, fluidas, y que esas condiciones, esa genética, que como dijéramos ese ADN que podía tener el hormigón, no correspondía con estos encofrados de madera, que al final lo que hacían era dejar la huella de la madera en el hormigón, y no era como la expresión. O sea, él, por ejemplo, admiraba a un arquitecto que era Miel van der Rohe, porque llegó a encontrar la flexibilidad plástica del acero. Siempre decía eso, ¿no? Entonces él estaba muy empeñado en conseguir la flexibilidad plástica del hormigón. ¿Cuál era esa flexibilidad plástica? Y entonces ahí empezaba a trabajar con esos encofrados para intentar buscar esa solución. De las pruebas esas que con los encofrados de madera pasó a esto, que eran unos encofrados distintos, que eran con unos plásticos, y donde empezaba a tener una condición más de agua, de fluido, de pastoso también, pero empezaba a coger otra de textura, por ejemplo, también con los plásticos que eran muy lisos, ¿no? Y esto lo empieza a hacer en el 69 esta patente, ¿no? Y también todo esto lo probaba, era muy gracioso, lo probaba en su estudio, ¿no? Él decía que antes de decirse al cliente, lo que tengo es probármelo yo. Entonces todos los errores los tenía que asumir. Entonces aquí empieza a hacer el hormigón. Aquí los otros hormigones que veremos, y este edificio del ENCIN, son prefabricados, aunque sean in situ, porque él los prefabricaba in situ, que decir, en el mismo lugar. O sea, ellos ponían las maderas y tal, echaban el hormigón y hacían una plancha, y le iban colocando. No estaba tan industrializado. Él siempre era muy partidario de industrializar las cosas, de adaptarlo a los tiempos, pero no tenía tampoco una economía cuando hacía las obras suficiente, ni existía en ese momento. Yo creo que lo que estaba haciendo los prefabricados siempre fueron los franceses, cuando yo estuvieron en España. Bueno, y entonces aquí empleaba, por ejemplo, la viga que era de cubierta de carga. Diseñó, por ejemplo, esas ventanas donde necesitaba quitar la carpintería, le ponía unas puntas de neopreno y las dejaba fijas y buscaba otro sitio para ventilar. Desarrollaba aquí también, en este avión están desarrollando otras vigas nuevas. Es decir, siempre estaba experimentando y probando. Y lo que sorprende es esto, ¿no? Que vuelvo a insistir. A mí siempre me ha sorprendido esto, ¿no? De que
estos rollizos de madera y una tela de gallinero. Lo único que tenía luego esa tela de gallinero es que se le ponía encima un plástico, ¿no? Una tela de plástico de neopreno, de la que era. Y con eso conseguía hacer esa textura y ese acabado del hormigón. O sea, es como muy sorprendente. Este, por ejemplo, era también de ese momento aquí ya, este edificio también de la época del 70-73, pues un poco anterior al de Lencín, pero aquí ya se ve que las piezas lo hacía, en vez de hacerlo in situ, lo hacía por piezas, y luego el aspecto que tenían, ¿no? Era un aspecto verdaderamente sorprendente. De hecho, ellos contaban una anécdota que cuando llegaron, este es un hotel que creo que era de 5 estrellas en Fuerteventura, y era un hotel que lo hicieron para una cadena alemana. Y entonces, bueno, una de las visitas que hicieron, llegaron los alemanes y cuando lo vieron se quedaron horrorizados. Porque decían que pensaban que lo que ellos veían, el hormigón blanco que ellos veían, era de plástico, porque habían probado en Alemania, en otros edificios, hacer unos edificios con fachadas de plástico, que había sido un verdadero desastre. Y cuando lo vieron se echaron las manos a la cabeza, hasta que se dieron cuenta que era hormigón. Pero la verdad es que tiene una textura rara, o sea, es muy curiosa. Y esto es un poco esa idea de cómo trabajar que ese hormigón, esa piedra artificial que era el hombre, como cuando lo ves en estos ensayos que hacía el Sven, tienen un poco similitud, ¿no? O sea, el encofrado tiene esa condición mucho más fluida, mucho más ondulada, mucho más pastosa, o sea, que tenga esa condición. Y luego, sobre todo, lo que más sorprende es la condición táctil, o sea, tocar los hormigones de Fisac son muy sorprendentes. Pero eso, evidentemente, tiene como un poco un eco de lo que es el mármol, ¿no? O sea, el mármol al final tiene también esa condición que buscaba Fisac en esa piedra artificial, aparece en la piedra natural, ¿no? En el mármol se ha producido por esa sedimentación de años y años de determinados materiales que se van sedimentando y generan estas estructuras que ellos lo potencian, ¿no? O sea, potencia el mármol. Entonces esa idea de encontrar esa naturaleza que encontramos en nuestro alrededor, quería Miguel Fisac crearlo del material que producimos nosotros, no de un material natural, ¿no? Entonces estos son como obras de arquitectos. Adolf, no sé si lo conocen, era un arquitecto que hablaba del ornamento como delito, que era un arquitecto vienés, que era un personaje de los más influyentes del movimiento moderno del principio del siglo XX, y Mies van der Rohe, que también ha sido como uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Entonces, un poco por contar algo del edificio, Miguel Fisac siempre utilizaba este método de proyectar, porque era una persona que, curiosamente, sin ser docente, sin haber pasado por la universidad, porque también le ofrecieron muchas veces vivir, y él nunca quiso dar clases, no era bueno dando clases, sin embargo daba buenas lecciones, que contaba cosas bastante interesantes. Siempre ordenaba el orden ese que él le llama ortogénesis, que es un poco una palabreja, ¿no? Que es el orden en que se producen los acontecimientos y la creación y la aparición de la forma, ¿no? Entonces él decía que debemos de respetar este orden para que no tengamos luego unas malformaciones en las obras, o sea, cosas que queden mal. Lo primero él se planteaba el para qué, o sea, el para qué es una cosa, desde el punto de vista del programa y del punto de las necesidades humanas, el dónde, que hablaba del lugar, pero hablaba del lugar, no solamente un lugar topográfico, un lugar con una determinada topografía, con una determinada clima, sino también buscando un poco la condición cultural de ese lugar, ¿no? De cómo se había construido la arquitectura, el arte o las costumbres más populares de esos sitios, ¿no?
O sea, esa condición cultural era importante en el lugar. El cómo, que es aplicar la tecnología que tenía, aplicar la tecnología que tenemos. Lo que era más divertido es el no sé qué, ¿no? El no sé qué era el no sé qué. Y entonces eso tenía que ver con el mundo del arte, ¿no? Entonces era algo que realmente quizá cada uno tiene dentro de sí, es una valoración estética, una valoración de cómo cada uno entiende el mundo, entiende la vida, ¿no? O sea, yo creo que si no sé qué, yo creo que quiere englobar toda una forma de pensamiento que es muy personal y que es como muy difícil de decir. Creo que como decía Wittgenstein, que lo que no se debe de hablar, ¿no? Hablamos de lo demás, pero de esa parte de lo que no se debe hablar. Esto es un tema de la memoria, ¿no? La memoria que viene en el proyecto, donde el programa era claramente de laboratorio, era un proyecto de investigación donde tenía los despachos, fundamentalmente los despachos y los laboratorios, a los cuales luego añadía un montón de servicios, de archivos, de biblioteca, tenía una zona de biblioteca, de restaurante al principio, luego desarrollaba todo lo que tiene lo demás. El cómo era muy fácil, o sea, es este hormigón flexible que él patenta en esos años y que pone a prueba. Y también, por ejemplo, el dónde, yo creo que hace una cosa que está muy bien y es como generar esos jardines, esos pequeños jardines que están alrededor. Yo creo que es una idea de potenciar su arquitectura y de potenciar el edificio, ¿no? Y de tratarlo con cuidado. Y que es fundamentalmente podríamos decir, ese no sé qué, ¿no? Que tenía Fisac, que es el tema del encofrado, ¿no? Entonces estos son los planos que existen que están bastante completos, de lo que se encontraron aquí, donde se ve como esa H del norte está a la izquierda, y en esa H todos los laboratorios están dispuestos en la parte norte, y todos los despachos estarían puestos en la parte de las bandas de la derecha, en la parte de la derecha. Ahora volvemos a encontrar. Y ese cuerpo que sale, que está más independiente, es el que existe como cafetería y como biblioteca, ¿no? La entrada parte en ese punto, ¿no? Estos son los planos un poco que hizo. Muy curiosamente aparecen dos líneas, que es el plano de iluminación, ¿no? que hizo, donde se ve, aquí todavía se ve más claramente, donde desarrollaba los despachos al sur y los laboratorios al norte, y un pasillo muy bonito. Tiene un pasillo central para entrar a unos o a otros, y está en continuos. Tiene el pasillo, en vez de estar con los muros hasta el techo, lo que tiene son ventanas. Entonces, cuando uno va andando y mira, la sensación que te da es que tú estás viendo tanto un horizonte a un lado como al otro, a da una sensación muy bonita de libertad, ¿no? Pues eso también las dos líneas esas que veíamos tan repetitivas en todos los planos, realmente resulta que son esta lámpara, que también es otra patente de Fisac, que le llamó Nieves. Era una patente que el nombre era muy gracioso porque se lo puso su mujer, porque tenía de todas las formas, todas las patentes que hacía le ponían el nombre de Fisac y no se vendía ninguna. Entonces dijeron, a ver si cambiando el nombre pues podemos venderla. Y la verdad es que se vendió mucho y todavía se sigue haciendo. Creo que además el edificio todavía existe, ¿no? Y esto que es la fachada, ¿no? Donde en este caso no se atrevió, como vemos en el detalle de la derecha, estos son los prefabricados que se acoplan directamente a los forjados, y lo que ocurre es que no se atrevió a dejar los cristales sin carpintería. Y en este caso todavía desarrolla, de los pocos, el siguiente ya no lo hace, con esa carpintería, con esos remates de aluminio, esos falsos techos, eso se utiliza como falso techo para el cristal en pared, de aluminio para proteger la ventana, pero los próximos ya se eliminó. Y esto es un poco, para terminar un poco, quería contaros estas fotografías que a mí, viéndolas, sorprenden, ¿no? Había un catedrático
la escuela de arquitectura que se llamaba Juan Daniel Fullaondo. No sé si alguno es más difícil que lo conozcan, alguien sí. Que decía, le llamaba a Fisac ese extraño y discutido poeta de la arquitectura. Y viendo estas imágenes, no respira como otra cosa, una poesía, que aparece como otra vez, como increíble que algo que se hace con 4 maderas, con una redecilla, un plástico, tenga ese aspecto, ¿no? Que tiene esto. Sobre todo es muy bonito cuando el hormigón le da la luz, ¿no? Sobre todo cuando la luz es cuando coge el sesgo de, o estas otras, ¿no? O sea, yo creo que no están hechas con ninguna intención poética, ¿no? O sea, son fotografías que hice yo, pero que realmente resulta sorprendente. Y quería acabar con esta imagen, que seguramente todos conocen, que es la salida de Madrid de Barcelona y de ir aquí, ir a pasar por ese edificio, ¿no? Todo el mundo. Entonces, a veces no nos damos cuenta de nosotros. Yo reivindico un poco la protección de ciertas cosas, de ciertas obras, ¿no? De hecho, también tenemos trabajos con el patrimonio, que hemos trabajado bastante, pero que resulta sorprendente lo frágiles que son estas cosas, que parece que nunca van a ser demolidas y en cualquier momento desaparecen, ¿no? Entonces sería bueno tener conciencia de que hay arquitecturas o hay cosas que tienen valor y intentar como todos, desde cada uno desde su campo, como conservarlas. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, Ambrosio en eso nos ha mostrado el Encín cuando lo contó la primera vez, y el cariño y el amor que tiene a todos los edificios y los datos que tiene y las cosas que reúne, es sorprendente. Entonces, bueno, a ver si este ciclo sirve para enriquecer y para poner más en valor el Encín, que yo creo que es un sitio muy valioso, con todas las cosas que tiene. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o estamos tan sorprendidos que allí está. Quería, bueno, primero darte las gracias y quería comunicar una cosa que nos da esperanza. Hace unos días estuve reunida con Mónica, la directora de Imigra, en el Encín, claro, y le pregunté por las lámparas de Fisac, que se habían retirado del edificio de cereales. ¿Dónde están esas lámparas? ¿Qué pasa con esas lámparas? ¿Qué ha ocurrido con ellas? Y conseguí que nos llevaran al lugar en donde las han, digamos, almacenado, todas las que han retirado del edificio, que no saben qué hacer con ellas. La propuesta es que si esos fluorescentes no cumplen la normativa, hoy día existen otros métodos, como el LED, etcétera, para poder utilizar esas lámparas tan curiosas y que no se pierdan como creación de Fisac que son, ¿no? Así que bueno, hay una esperanza, no las han tirado, están guardadas. ¿Cuántas hay? Muchas. Hay muchas, hay bastantes. No las contamos porque eran muchas. Y las regalan, ¿no? ¿Sí? Las regalan. Pues no sé si las regalarán. Está bueno, pero no se hubiera asociado para las retirarlo de... Gracias de todas formas por la información. Lo tenemos en cuenta. Una pregunta, Francisco. Al terminar esos encofrados flexibles con el plástico, ¿tenían en primer momento algún tipo de brillo o eso siempre? No, eso lo coge los encofrados normalmente todo el mundo, casi todo el mundo encofra con madera, más o menos tratada con madera. Y entonces lo que hace es que el plástico lo deja liso. Esa textura se coge con el plástico. Pero en ningún momento tenía un brillo ni nada parecido, ¿no? Sencillamente era liso, muy liso, pero no. Liso, sí. Bueno, el brillo lo toma, depende ya del color que le quieras dar. Por ejemplo, en el hotel era un blanco que debía haber encontrado una arena, pues tiene que buscar la arena y tal, y un hormigón blanco. Entonces, no sé, la textura que tiene
la misma, blanca, es lisa, pero la verdad es que cuando le da el color parecía que tenía una vibración, no sé qué. Eso se hace la composición que le ponga la relación. Muy bien, pues nada, muchas gracias otra vez. Perdón. Será como muy evidente, pero ¿por qué la tiraron? ¿Por problemas técnicos o por especulación? La pagoda. Sí, hay muchas especulaciones de todo tipo, políticas también. Pero lo cierto es que los propietarios de... O sea, yo cuando visitaba Pisac, sé que los dueños del solar, o sea, los que compraron el edificio completo, había un problema sobre todo de edificabilidad. Es decir, había varios problemas, pero para mí el más fundamental es que podían edificar el doble o el triple de lo que estaba construido. Pero es que no lo han calificado, sí, ahora es... Sí, lo quitaron y han hecho un edificio difícil. O sea, que sí que era... Es un poco, sí, para mí creo que era un tema especulativo. Y también es cierto que este edificio tenía protección, era un edificio que estaba catalogado dentro de los y desapareció. ¿Cuándo lo de Montiel? En el 99. Sí, tenemos un caso en Alcalá que bueno, fue lamentable, se intentó evitar la demolición y es el de la antigua Plaza de Toros. La Plaza de Toros de Alcalá era una obra del Muñoz Monasterio. Muñoz Monasterio es el que hizo, por ejemplo, el Estadio Santiago Bernabéu. Es decir, era una obra que realmente merecía la pena haberla conservado. Y bueno, pues el informe, yo preparé un informe que se mandó a la Comunidad de Madrid para evitar la demolición y la respuesta de la arquitecta de la Comunidad de Madrid, que curiosamente yo la conocí en la Comisión Local del Patrimonio de aquí de Alcalá, bueno, pues era que no tenía absolutamente ningún interés. Los intereses eran evidentemente intereses especulativos, como evidentemente pues, luego se demostró con el derribo y con la construcción de lo que llaman la Plaza de España, los edificios de la Plaza de España, ¿no? Es cierto que es un edificio que se hizo en 1879, que se rehizo, se reconstruyó en parte, manteniendo algo de la estructura original en los años 50, pero bueno, y claro, la ciudad creció de tal manera que al final decían, no, es que la Plaza de Toros está invadiendo la calle. Claro, invadía la calle porque lo que habían construido más allá, pues evidentemente no habían respetado ni muchísimo menos una mínima vía, ¿no? Y es una pena que ese edificio se perdiera. Ha habido algún otro edificio, afortunadamente también hay alguno que se ha salvado, como es el caso de la GAL, y bueno, pues también se va a salvar, ¿no? Está clarísimo que también Roca, la parte del edificio primitivo de Roca, que da precisamente a Vía Complutense, pues también se va a salvar, ¿no? Está protegido. Empezamos ya a proteger la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, que hasta ahora, pues desgraciadamente, ese es uno de los casos más lamentables, porque es que no tenía ningún grado de protección, por eso lo pudieron derribar. Lo quitaron, el grado de protección. Claro, que también es eso, puede tener un grado de protección y luego en un momento determinado pues se levanta ese grado de protección. Todavía más lamentable aún, ¿no? Pero es cierto que si no la arquitectura del siglo XX pues se iría perdiendo, ¿no? Sobre todo la segunda mitad. Pero bueno, afortunadamente ya hay algo de protección y afortunadamente este edificio de Pisac en el Encín, que lo veremos en la visita, bueno, pues está ahí y yo creo que se va a hacer. Yo espero que con la colaboración de Francisco Arquesi se salve, ¿no? No sea producto de reacción más. Bueno, el próximo día 1 es fiesta, no va a haber entonces conferencia, pero el día 8 tenemos otra conferencia sobre el Encín, cambiando absolutamente de tercio otra vez.
se va a hablar sobre el Soto del Lecín, y para eso va a venir un biólogo que lo conoce desde hace 30 años o más, que conoce perfectamente la evolución del Soto. Tienes pescadores de águilas, en fin, de meloncillos y de animales varios, para uno de los sotos más grandes y seguramente con más vida que hay ahora en Madrid. Entonces, para el día 8 les esperamos otra vez con Juan Prieto aquí. Muchas gracias.